después seguimos. Bueno, me voy ya al encuentro del canciller Santiago Cafiero. Gracias por estar. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo Gustavo. estamos? ¿Bien? Bien, sí, Bueno, sí. acaban de... Recién llegar, regresados, sí. De un raid, pero muy importante, ¿no? Bueno, muy pocos días, sí. 4 días. 3 presidentes. 3 presidentes, el rey de España, Se presidente... nota que no estamos aislados del mundo, digo, ¿no? Porque... No, y se nota que es respetada la posición de la Argentina cuando se defiende dignamente, cuando el presidente Fernández manifiesta un espíritu crítico, un pensamiento crítico que no se alinea quizás con estas corrientes de opinión donde todos tenemos que pensar igual y si no te dejan afuera. No se alinea con eso desde una postura de pensamiento crítico. Plantea la defensa de los intereses de los argentinos y argentinas dignamente, y eso es lo que es respetado. Y por eso se logra en 4 días esto, digamos, ¿no? Desplegar una agenda con el presidente de España, una agenda iberoamericana, desplegar también una agenda de trabajo con el canciller alemán, el primer presidente latinoamericano que tiene una reunión con el canciller alemán, el sucesor de Angela Merkel, Olaf Scholz, y después también el primer presidente que es recibido por Emmanuel Macron en su segundo mandato. Con lo cual, efectivamente, bueno, digamos, habían hecho creer a los argentinos que había que tener una actitud distinta hacia el mundo y hacia los líderes del mundo, y no, todo lo contrario. Habían hecho creer que... Macri hizo creer que había que ser un arrastrado como él para que lo atiendan en el mundo, y eso quedó claro que no es así. No, y además, reitero, una agenda muy importante con 3 mandatarios del primer nivel en este momento y con una agenda que no solo incluye hablar, ¿no?, de inversiones en la Argentina, sino de lo que preocupa en este momento al mundo, que es la guerra Rusia y Ucrania, ¿no? Justamente lo que sucedió ahí es que claramente toda la agenda está empañada por la cuestión humanitaria de la guerra, pero también por las consecuencias. Y el presidente Fernández lo que fue a plantear es no solo las consecuencias que ya se empiezan a sentir en toda la región. Él también fue en su carácter de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la representación de 32 países de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, con las preocupaciones lógicas. Primero, siguiendo abonando este costado humanitario y pacífico que tiene la Argentina y que tiene también la región. La América Latina y el Caribe es una zona de paz. En este momento de tanta incertidumbre, ser una zona de paz es un activo. Y por otro lado, y creo que también es fundamental, manifestar las consecuencias que esto está teniendo. Que las consecuencias ya no son solamente las consecuencias de una guerra entre Rusia y Ucrania en un territorio alejado, más allá del humanitario, naturalmente, donde la Argentina está haciendo visas humanitarias, está recepcionando, claro, por distancia. La Argentina no recibe tantos flujos de refugiados, pero es cierto que Argentina y América Latina se ha abierto. Argentina es el país que más donaciones de alimentos ha hecho de la región a Ucrania. Es decir, la Argentina tiene un compromiso muy grande, la región tiene un compromiso muy grande, pero también tenemos que alertar de que este conflicto, de que esta guerra, de la invasión rusa sobre Ucrania, tiene consecuencias en el resto del mundo y tiene consecuencias en América Latina. ¿Con qué? Ahora, también con el aumento de precios de la energía, aumento de precios de los alimentos. Y eso puede traer inseguridad alimentaria en nuestra región. Bueno, se está advirtiendo. Pero digo, también, aunque cueste decirlo, abre posibilidades a la Argentina, que debe ser, porque digo, en este momento la Argentina está exportando, crecen las exportaciones, hay posibilidad de ampliar, en un momento también que se necesitan mucho las divisas, ¿no? Y incluso hubo anuncios muy importantes de inversiones próximamente en la Argentina, ¿no? Para nuestro país, Gustavo, es ser un exportador estable y seguro de alimentos y de energía, sobre todo de energía, puede ser un vector de desarrollo, de exportación y de crecimiento muy importante para nuestra economía. Lo que el presidente planteó también allí es lo que está sucediendo en Vaca Muerta. Sí. Y las posibilidades que tenemos a partir de la explotación de Vaca Muerta, del gas. La Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. La Argentina tiene una gran oportunidad de convertirse en un exportador
de gas natural licuado. La Argentina puede construir un nuevo gasoducto de Vaca Muerta a un puerto con una planta de licuefacción de gas y desde allí poder exportar gas licuado a Europa, que lo va a necesitar, Exacto. o al resto del mundo también. El gas como un combustible de transición, sin abandonar la transición energética, pero el gas hoy está siendo un combustible de transición, de lo fósil a las energías renovables, donde la Argentina también es un jugador. Y esto es una realidad. Justamente yo anunciaba al inicio del programa que el próximo, entre el viernes y la semana que viene, el ministro de Economía va a anunciar medidas para las empresas energéticas. Va a ser muy importante la posibilidad de un dólar productivo que puedan llevar hacia afuera. Pero digo, esto es palpable, esto va a ser, esto ya se está concretando, incluso la construcción de este gasoducto. Y que ahí hubo un anuncio que hablábamos con Cecilia Todesca en la radio el otro día de esta empresa que ya tiene alguna subsidiaria acá en la Argentina, que va a hacer una inversión de 8 millones de euros, creo, acá en la Argentina. Se hizo una en España, hay una empresa que trabaja sobre economía del conocimiento. Eso. Que es el tercer sector exportador de la Argentina. Los servicios basados en conocimiento hoy son el tercer sector exportador. Y Creciendo, ¿no? Y que sigue creciendo. Es un sector que genera 1000 puestos de trabajo por mes. Viene generando 1000 puestos de trabajo por mes. Con buenos sueldos. Con buenos sueldos, donde a partir de la ley que modificó el presidente, que creó el presidente, un nuevo marco normativo, estas cosas a veces pasan inadvertidas, pero nosotros tenemos una ley que es la Ley de Economía del Conocimiento, que genera beneficios impositivos para las empresas vinculadas a la economía del conocimiento, software fundamentalmente, y que también les da mayores beneficios a aquellas empresas que contratan mujeres o diversidades. Claro. Entonces allí también estamos generando realmente un gran boom de crecimiento de esas empresas y de generación de empleo. Durante la pandemia las empresas que más crecieron fueron estas empresas. Hoy creo que usted estuvo reunido con las pymes justamente por esta política de créditos que se va a dar al sector de las pymes para que exporten, ¿no? Nosotros tenemos identificadas 320 pymes exportadoras, dinámicas exportadoras. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que ya están exportando y que muchas de ellas tienen algún programa del gobierno y que con eso están escalando sus exportaciones. Tenemos empresas maravillosas, Gustavo, que están exportando a Estados Unidos, que están exportando a la India, que están exportando a China, que están exportando naturalmente a la región. El Mercosur es siempre el primer lugar donde una empresa, donde una pyme argentina puede llegar a exportar, siempre es el Mercosur, es lo más cercano, es donde primero hace este primer ensayo. ¿Qué hace el gobierno nacional? Les paga a las pymes un experto durante un año, porque las pymes no tienen departamento, la primera exportación la siempre es capacitación costosa. para exportar, claro. Entonces le pagamos un recurso para que esté allí, de un experto en exportación, en comercio exterior. Y esto es importante, mucha gente, muchas pymes pequeñas de nuestro país que no tienen conocimiento, tienen que saber que esa es una alternativa que tienen ahí, al alcance de la mano, que se tienen que comunicar con ustedes para hacerlo posible, ¿no? Ahí tenemos realmente programas que están funcionando muy bien. El desafío exportador de la Argentina. Gustavo, las exportaciones de la Argentina son las que tienen que financiar el crecimiento en nuestro país. Nosotros el año pasado crecimos 10,3%, muchísimo. Cuando el presidente Fernández se lo planteaba a los líderes con los que se juntaba, realmente se asombraban con los números de la Argentina y sobre todo con el crecimiento del empleo. El presidente Fernández planteó que el año pasado se crearon y se recuperaron, porque se habían perdido también en la pandemia, pero que se crearon 1.200.000 empleos en nuestro país, trabajos. Sí, eso sí, es no, está importante. claro. Eso es la recuperación de la Argentina. Ahora, tenemos que continuar y sostener ese crecimiento económico, tenemos que continuar y sostener ese crecimiento del empleo y tenemos un desafío distributivo, que hay que atacarlo, que es la inflación, como vos pones hoy con tu hashtag. Hay que continuar con las políticas para bajar la inflación. Ahora, es el gran compromiso que tiene el presidente. Yo creo que a ese punto iba, ¿no? Porque realmente estamos hablando de esto que hay que hablar en la Argentina. Hay que hablar de cómo crecen las exportaciones, hay que hablar de la Argentina en el mundo, lo bien vista que está, cómo lo recibe el presidente, del trabajo que ustedes están haciendo para apoyar a las pymes
exportadora. Pero de pronto todo eso puede quedar como tapado por el gran problema, porque la gente dice, no llega a fin de mes, los precios especulativos que aumentan, la inflación. Digo, qué pena que ese tema siga pendiente en la Argentina y que no se pueda dominar, ¿no? Ese es el desafío que ha marcado el presidente. Así como el presidente se apoyó en un equipo de gestión, cuando lo más urgente era trabajar sobre la pandemia, entonces se apoyó en un equipo de gestión, en la jefatura de gabinete, para que coordine el IFE, claro, el ATP, para que coordine la construcción de los hospitales modulares, para que avance en los contratos para conseguir vacunas. Bueno, ahora el presidente se pone de lleno en la tarea de generar las herramientas más efectivas para crear una mayor distribución del ingreso en nuestro país. Por eso se abren las paritarias, 11 paritarias de gremios muy importantes, sí, sí, de mucho volumen, ya fueron abiertas. Esas reaperturas lograron niveles importantes y también quedaron con una cláusula de revisión. Sí. El compromiso del presidente, al igual que él lo tuvo el año pasado, lo tiene este año y lo revalida este año, y esperamos que eso todavía se sienta más, es que los salarios no pierdan contra la inflación, sino que también le ganen a la inflación. Los salarios le ganen a los precios. Ese es el desafío. Se logró el año pasado marginalmente, porque se logró, creo que casi un 3%, entre un 1,5% y un 3%, depende de los convenios, de los salarios formales. Bueno, lo que necesitamos es que los ingresos este año le ganen con más determinación a la inflación. Y ese es el desafío que tenemos, a la vez que eso se compone de dos elementos. Uno, la inflación, que tiene que ir descendiendo, y los salarios tienen que ir creciendo. Y salarios, jubilaciones, digamos. Todo, obviamente. Los ingresos. Están en el objetivo. Y ahí hay un tema también de lo que genera el ruido político, ¿no? Los desencuentros en el frente de todos que pueden impactar. La semana pasada el presidente decía, no pueden, justamente desde el exterior, no tienen que impactar sobre la gestión del gobierno, pero realmente... digo, la sociedad, los votantes, los seguidores del Frente de Todos miran un poco absortos y dicen, es increíble, ¿no?, que esto esté ocurriendo, estos ruidos políticos en una coalición de gobierno. Mira, Gustavo, nosotros ya es muy claro que el crecimiento económico se está dando. La actividad productiva, las pymes, las grandes empresas, los emprendedores, todos están encontrando una economía que está reaccionando muy bien, creciendo. Después que se está generando empleo. Y después hay un problema distributivo. Yo soy peronista, Gustavo. La cuestión distributiva nos pega a nosotros, los peronistas, en la línea de flotación. Es así, es la realidad. Con lo cual, que no haya debate en un frente político que tiene su columna vertebral anclada en el peronismo, es difícil que no ocurra. Pero no hay que perder de vista eso. No hay que perder de vista todo el camino recorrido, y no hay que perder de vista otra cosa, y no hay que sobrealarmarse. Las discusiones que tenemos hoy, o el debate que tenemos hoy hacia adentro de nuestro frente, es sobre cuáles son las mejores herramientas para distribuir mejor los ingresos. Ahora, el problema, Santiago, es que el debate no llega a un punto de encuentro, ¿no? Bueno, lo que pasa... se da entre los medios, pero no hay punto de encuentro, no hay punto de diálogo. Digo, eso es lo que la sociedad mira absorta en este momento. Pero ¿cómo? Las cabezas no pueden dialogar. Mirá, lo que yo creo que es más importante es qué es lo que se está discutiendo. Bueno, nuestro frente político está discutiendo cuáles son las mejores herramientas para distribuir mejor, para redistribuir la renta, para redistribuir los ingresos. Me parece que es una discusión virtuosa. Algunos pensarán que es insuficiente, otros pensarán que la marcha es adecuada, otros pensarán que no, que necesitamos otro tipo de políticas. Y en última instancia el debate es cómo mejoramos la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Hay otras fuerzas políticas que lo que están discutiendo son candidaturas, especulación, a ver quién corre más por derecha a quién es más antidemocrático para que no se le vayan los votos con Milei. Ese es el debate. Nosotros lo que estamos debatiendo con seriedad es cómo mejoramos la calidad de vida de los argentinos. Y en última instancia hay posturas y hay posiciones y hay responsabilidades también. Seguramente el gobierno y el Ejecutivo, de alguna manera, tiene
que ir viendo todas las variables y bueno, y puede haber algunos otros compañeros o compañeras que tienen algún grado más que piensan, digamos, otro tipo de políticas y tratan de llevarlas adelante o tratan de imponerlas en el debate político. Para nosotros es sano, sigue siendo sano. Nosotros no podemos renunciar como frente político al debate de ideas, porque ese debate de ideas y esa unidad en la diversidad es la que nos hizo ganarle al macrismo y es la que hizo que la Argentina abandone ese modelo de exclusión que representaba el macrismo. Con ese modelo de exclusión, cuando nosotros estamos discutiendo los salarios ahora, se perdieron 20 puntos de salario real en la Argentina. Sí, sí. Entonces lo que tenemos que recuperar es eso. Ya nos recuperamos de la pandemia, pero tuvimos dos crisis. Tuvimos dos crisis. La crisis de la recesión, de balanza de pago 2018-2019 y después la crisis de la pandemia. Totalmente. De esa doble crisis necesitamos una doble recuperación. Ya nos recuperamos de la pandemia, ahora tenemos que ir por más. Tenemos que avanzar en esta agenda de desarrollo, desplegar la agenda del desarrollo argentino. Y tenemos grandes posibilidades. Total. La oportunidad de un nuevo vector de desarrollo exportador a partir de la generación de empleo que va a implicar una planta de licuefacción y poder vender gas natural licuado a Europa, las posibilidades agroindustriales que tenemos a la hora de poder aplicar tecnología, biotecnología, para aumentar la frontera de producción agropecuaria, como es el trigo resistente a la sequía o la soja resistente a la sequía. Tenemos grandes posibilidades. También, sin ir más lejos, el hidrógeno verde, nuevos combustibles, la transición energética. La Argentina puede ser un jugador. El litio, la industrialización del litio, la minería responsable. Tenemos grandes posibilidades para adelante. Lo que no tenemos que perder de vista es que estamos luchando todos los días, diariamente, contra un mundo muy adverso, contra un mundo que está en guerra y que todavía se viene recuperando de la pandemia. Santiago, gracias como siempre. Muchas gracias a vos. Interesante, un análisis importante para este momento, sobre todo la mirada cómo nos ve el mundo, que hay que ir hacia el mundo también. Gracias, Muchas Hasta gracias. pronto, Muy bien.